seguir en esta segunda clase, ¿no?, de este módulo que estamos viendo, respecto al rol docente en el fortalecimiento de la identidad institucional en comunidades educativas rurales. En este caso, bueno, vamos a comenzar haciendo un breve repaso de lo que aconteció en la clase pasada. En este sentido, bueno, lo que vamos a repasar, lo que se fue viendo en la primera clase, se Carlos, refería a... Sí, Carlos, sí, Gaba. Sí, Gaba. bueno, hola, buenas tardes, colegas, docentes, directivos, espero que se encuentren bien. Nada, te quería decir de que antes de comenzar con estar trabajando, recuperando lo que trabajamos en la primera clase, por ahí queríamos presentar al equipo de la Coordinación de Educación Rural y presentar también a nuestra coordinadora que se encuentra presente, la profesora y licenciada Jacqueline Paz Oliva. Okay. Y a todos los miembros del equipo técnico, que bueno, está presente Carlos Colque, Florencia Laura, se encuentra presente también Margarita Muruaga, Naira, la profesora Naira Díaz, y bueno, yo, quien está hablando en este momento, Santillán Gabriela. Bueno, ahora sí, Carlos, discúlpame, ¿no? Continúa. Sí, bien. Sí, como venía diciendo, bueno, en la clase pasada se fue debatiendo esta cuestión si la escuela es cultura o tiene cultura, es decir, entre verbos ser o tener, que de alguna manera marcan distintas perspectivas, distintos paradigmas respecto a la visión o concepción que se puede tener respecto a la cultura escolar, ¿no? En este sentido, bueno, retomamos dos aportes de docentes que fueron llevados a cabo en el foro, ¿no? Para ello voy a leer en primer momento diciendo que en mi colegio tiene cultura, presenta la construcción de su propia vida escolar, es decir, una identidad propia por lo que determina su contexto, su historia, en ella se ve configurando ideas, saberes, valores, comunicación, sueño que conforma a los estudiantes y los docentes donde crea ese espacio de pertenencia. Acá hay una breve salvedad que voy a decir, que está muy bien desarrollada, digamos, esta respuesta brindada por aquel docente, pero bueno, hay una confusión por ahí quizás respecto de tiene cultura, digamos. Como se vio en la clase pasada, el tener cultura empieza a mirar la cultura solamente como un instrumento, es decir, como un medio para cumplir determinados objetivos, que es una concepción bastante positivista, digamos, que ha marcado históricamente, ¿no?, la concepción y que a veces sigue presente hoy en día, mientras que la definición que este docente aquí apuntaría más a escultura, es decir, a tener una mirada mucho más, si se quiere decir, filosófica respecto a la cultura, su esencia misma, digamos, de la escuela. Es decir, por ahí quizás uno confunde entre el ser y el tener, pero de alguna manera marca una importante diferencia, ¿no? Así que bueno, es necesario, bueno, tomar esto para de alguna manera ir comprendiendo, digamos, estas cuestiones. Por otro lado, el siguiente aporte, bueno, nos brinda, la cultura escolar se conforma no tan solo por una comunidad educativa, sino también por expectativas educativas, sino también por expectativas familiares y el tipo de contexto social donde está inmersa, indicando que no tiene una definición propia, clara y consistente, sino rescata de la organización su definición y dimensión conceptual, centrada en un conjunto de valores, creencias, actitudes, sentimientos y proyectos que se comparten entre sus miembros. Es decir, lo que interesa ver en la cultura escolar son cuestiones internas propias dentro de una escuela, las relaciones que se dan entre los distintos actores que forman parte de la cultura escolar y que le dan vida a la cultura propia de la escuela, ¿no? Por ahí quizás cuando uno dice tiene cultura, es la visión aquella bastante a veces simplista, en el sentido que hay una determinación, una causa-efecto que viene desde afuera y que no reconoce lo que sucede internamente, ¿no? Las singularidades, las particularidades, la propia idiosincrasia, ¿no?, de la institución educativa. Entonces son, bueno, cuestiones, bueno, que venimos trabajando, que intentamos, bueno, que ustedes como docentes, colegas, traten, bueno, de alguna manera trabajar, debatir, reflexionar,
y puedan de alguna manera poder internalizarla y llevarla a cabo en las prácticas dentro de las instituciones. Para ello, bueno, en esta clase ya nos enfocaremos directamente en lo que es el ámbito rural, donde están insertos, donde se trabaja, donde se lleva día a día este trabajo. No sé si les quedó alguna duda con lo que acaba de hablar el profe Carlos. Si ha quedado un poco claro las diferencias entre lo que es tener cultura y que la escuela sea cultura. En este caso, si ahí se plantea alguna duda, podemos aclararla, y si no, vamos a seguir con este tiempo de reflexión y de pensar también, ¿no? Esta idea desde la experiencia, cómo lo fuimos viviendo, retomar un poco también lo que ustedes fueron escribiendo, lo que fue saliendo a partir de la clase pasada, y qué cuestiones podemos ir retomando, qué cuestiones podemos ir aclarando también. Así que ustedes ya saben, tienen como toda la libertad para poder expresar, y si ha quedado alguna duda, acá estamos, ¿sí? Esperamos un ratito, no sé si ustedes quieren compartir algo en este momento, si han quedado como estas cuestiones así un poco más claras. Si no, vamos a compartir el Padre para poder recuperar las palabras que fueron saliendo la clase pasada, y poder retomar aquellas cuestiones que nos pasaron, ¿no? Justamente en la experiencia en este tiempo de pandemia, y volver hacia ese tiempo. Siempre retomamos ese tiempo para poder ver qué continuidades o qué rupturas hay, qué rupturas hubo, ¿no? A partir de la pandemia, y qué se continuó, ¿no? Haciendo en nuestro trabajo como docente, qué le pasó a los estudiantes, ¿no? Como para retomar un poco lo que fuimos hablando hace 15 días, ¿no? Y de poder compartir tal vez otras nuevas experiencias, ¿no? Nuevas reflexiones que pudimos ir recuperando a medida que fuimos leyendo y que fuimos reflexionando sobre nuestra propia práctica. Bien, bueno, acá dice, ¿sí? Ahí mientras estaban compartiendo los aportes, bueno, tanto vos como Carlos, yo ya les fui compartiendo a los profes en el chat, y también hago la invitación abierta a que puedan ingresar al enlace del Padlet que les compartimos para poder leer algunos fragmentos que están allí escritos, explícitos, y poder dejar algún aporte, alguna reflexión, algún comentario en función a eso, ¿no? Nosotros ahora vamos a pasar a visualizar esos fragmentos, pero es muy importante que quizás nos puedan comentar cuáles son las apreciaciones en torno a eso, porque son aportes justamente que el equipo pudo compartir, pudo, mejor dicho, sistematizar, capitalizar a partir de los aportes que ustedes fueron compartiendo ya en el primer encuentro, ¿no? Entonces el aporte en ese sentido es muy valioso, así que quienes puedan ir haciéndolo van a ser muy bienvenidos. Ahora nosotros vamos a pasar a proyectar ese Padlet. A ver, muchos dicen que no pueden ver el enlace, vuelvo a compartir solo el enlace para que quede a disposición nuevamente, seguro. Ahí se puede ver el enlace en el chat. Sí, se Sí, ve. Flor, sí se ve. Perfecto. Bueno, espero que allí puedan ingresar. Igualmente, de igual manera, yo voy a pasar a visualizar esos fragmentos a los cuales me refería, para poder ir viendo qué aspectos pueden ir ustedes también compartiendo, ¿no? Como ya les decía, el equipo aquí lo que hizo en este Padlet es sistematizar algunas de las expresiones más relevantes y significativas que salieron de ese primer encuentro, ¿no? Donde nosotros pudimos ir formando una especie, si se quiere, de tópicos a partir de esos extractos que justamente nos hacen pensar en voces docentes en la ruralidad, haciendo referencia a todo lo desafiante que está haciendo la tarea en la vuelta a la presencialidad, y por allí
cuáles son esas propuestas más desafiantes cuando uno tiene que pensar en cómo generar espacios y prácticas de revinculación con estudiantes, sobre todo de la escuela secundaria rural, ¿no? Todo un desafío, y es sumamente importante poder pensar y poder traer a colación las voces de ustedes en función a cuáles son las estrategias, las herramientas y las diferentes actividades que seguramente en sus instituciones educativas fueron llevando a cabo en la vuelta plena a la presencialidad, ¿no? Poder comprender también esos nuevos desafíos, cuando por allí algunos expresaban la incorporación de las herramientas TIC, que quizás en el contexto de ruralidad eso es mucho más complejo que quizás en los contextos urbanos, pero que sigue habiendo por allí una puja en incorporar todo este sistema o estas herramientas vinculadas a lo que son las TICs dentro de la educación, que es un desafío por allí que se le solicita mucho a la escuela de hoy en día, ¿no? Y cómo hacer cuando quizás las condiciones en las que estamos dentro de las instituciones educativas rurales no son las mejores o no permiten que eso se pueda llevar a la práctica, ¿no? Entonces ahí nos encontramos en un encuentro quizás estructural que nos lleva a pensar en las complejidades de los nuevos desafíos y las nuevas demandas que se le hacen a la escuela. Otro de los tópicos que ustedes también van a poder leer en este Padlet tiene que ver con la reconstrucción del propio rol docente, ¿no? Algo que salió mucho en el primer encuentro tenía que ver con la disyuntiva o la problematización de si realmente podemos volver a ser los mismos que fuimos antes de dejar de asistir presencialmente a la escuela, ¿no? Y cómo hemos vuelto a la presencialidad, y en esa vuelta a la presencialidad plena, cómo hemos vuelto y cómo han vuelto nuestros estudiantes, y también cómo los reconocemos a ellos mismos y a nosotros mismos en función justamente de las nuevas tramas sociales que se van haciendo explícitas dentro de la escuela, ¿no? Entonces poder pensar y hablar acerca de la reconstrucción del rol docente nos parece sumamente central en este inicio de cursado, y que también fuimos viendo algunos aportes muy enriquecedores también en los aportes que fueron haciendo en la actividad de foro. La educación en contexto, más vinculado quizás a considerar esto, ¿no? Que la escuela rural tiene o debiera hacer un fuerte trabajo entre la escuela y lo que es la comunidad, para poder justamente aprovechar ese lazo social, ese lazo con la comunidad, la generación quizás de propuestas y proyectos sociales que permitan generar otro tipo de vínculo, otro tipo de cercanía entre la escuela y la propia comunidad, y quizás canalizar por allí ese espacio como un espacio también de revinculación con los estudiantes, ¿no? Que trabajar esto de la revinculación y la presencialidad plena como un desafío o una bandera, si se quiere, que cada institución pueda llevar a cabo en ese escenario de incertidumbre, que también fue una palabra muy resonante en el primer encuentro, para poder justamente considerar qué es lo importante ahora que estamos de vuelta en la presencialidad. Será lo importante los contenidos, será importante reconocer a ese otro que se encuentra atravesado por numerosas problemáticas que van haciendo mucho más compleja la tarea de la práctica educativa. Será que tenemos que encontrar el punto de equilibrio entre esos aspectos, y si tenemos que buscar ese punto de equilibrio, ¿cómo lo encontramos? También muchos hablaban ahí de los nuevos hábitos con los que los estudiantes habían vuelto, ¿no? a la escuela, a la presencialidad, hábitos quizás que de una perspectiva más tradicional no eran muy bien vistos, ¿no? Veíamos un estudiante más desanimado, atravesado por más cuestiones problemáticas que hacían difícil que el proceso justamente de aprendizaje se lleve con total normalidad, si se quiere, ¿no? Entonces tenemos un estudiante que es distinto, que es diferente, y entre ese estudiante es donde surgen justamente las propuestas de desafío, que esperamos que con este curso al finalizar podamos llegar a construir propuestas de mejora para la escuela secundaria rural. La idea es que ustedes aquí ahora puedan poder presentar algún tipo de reflexión, algún tipo de aporte, y de igual manera el Padlet también va a quedar abierto. Nosotros vamos a hacer extensiva la invitación y el enlace a este Padlet en el aula virtual, para quienes después puedan ingresar, puedan también escribir allí con más quizás comodidad sus aportes, o quienes también deseen por allí hacerlo ahora en el chat, o quien desee pedir la palabra. Sabemos que también este espacio, cuando lo presentamos al inicio, habíamos dicho que también la idea es que poder también escuchar qué tienen ustedes para decir en función, por ejemplo, a estos tópicos que se presentan en la pantalla,
si se encuentran reconocidos en la lectura de esos aportes, porque son justamente aportes tomados de sus voces, ¿no? Por allí desde el equipo tomamos el trabajo quizás de leer, de volver a escuchar esa clase y tomar esas palabras que son sumamente importantes, ¿no? Logro ver un aporte allí y sí veo que le van dando me gusta ahí a los comentarios, creo que en buena hora, porque eso habla de la identificación de esos extractos que fuimos tomando, y cómo asienta, ¿no? Veo ahí un anónimo que dice: diariamente reconstruyo las formas de enseñar, apuntando al diálogo y reconociendo nuevas relaciones y contenidos. Sumamente interesante, ¿no? Cómo es explícito esto que recién mencionábamos, de poder apuntalar lo vincular o lo pedagógico en torno a lo curricular, ¿no? Las dos cosas son importantes, no es que una deja de ser más importante que otra, sino que las dos son sumamente importantes, y es allí el desafío donde uno encuentra el equilibrio de cómo hacer que la escuela sea un espacio donde los estudiantes no solo vayan a aprender saberes y contenidos, sino principalmente donde puedan encontrar un espacio de fuerte contención vincular con ustedes docentes, también con la comunidad, ver ese espacio como un espacio de posibilidad para pensar otras formas también de proyectarse ellos mismos a futuro, ¿no? Estamos atravesando un contexto sumamente crítico, donde los lazos y las relaciones sociales se hacen cada vez mucho más débiles, y es necesario acompañar al estudiante, sobre todo adolescente del colegio secundario, a poder fortalecer la perspectiva del proyecto de vida, ¿no? Y más que ustedes seguramente lo deben saber, porque son ustedes quienes están en las aulas, quienes atraviesan y conviven con ese estudiante rural. Entonces, los aportes que ustedes puedan ir compartiendo, a quienes se animen a escribir, simplemente tienen que ingresar allí al Padlet y hacer clic allí en añadir comentario, y allí pueden escribir sus aportes, sus palabras. Yo no logro ver en este momento si hay algún aporte en el chat. No sé, Maggie, si vos lográs visualizar o podés ver algo allí que los profes vayan compartiendo, o si hay alguien que desee pedir la palabra, no hace más que pedirla. Este es el espacio también para escucharnos. En este momento todavía no hay ningún comentario acerca del Padlet, así que los estamos leyendo, cualquier cosa. Lo estamos escuchando también, ¿no? Estaría bueno que podamos escuchar sus voces y si tienen más que decir, y por ahí en la escritura le está costando en el chat o en el mismo Padlet, podemos charlarlo, hablarlo, y acá los leemos, los escuchamos, así que tienen todas esas posibilidades. Está siempre el espacio abierto, ¿no? Y veo que acaba de ingresar un comentario más donde dice: cada día nos encontramos con el desafío de reconstruir nuestra práctica, volver a vincular a los estudiantes rurales con la escuela, que se sientan emocionados, interesados, con ganas de continuar y aprender de diferentes maneras. Eso de aprender de diferentes maneras es doblemente desafiante para el docente, ¿no? Para que uno quiera aprender de diferentes maneras, también conlleva que el docente tenga que animarse a enseñar de diferentes maneras. Entonces buscar los caminos, las estudiantes, ¿no? Porque para ello también se habla mucho y se problematiza mucho si el rol del docente es justamente ese, ¿no? Motivar al estudiante. Y en realidad por allí muchos teóricos del campo pedagógico didáctico mencionan que en realidad es más apropiado referirnos a mencionar que la tarea y el rol docente no es que tanto motivar, sino realmente crear y generar las condiciones que motiven al estudiante, ¿no? Centrándonos quizás más en lo externo, en el tema del recurso, la estrategia y la actividad, de la creación de esos espacios, de esos entornos escolares, áulicos, que realmente sean esos espacios lo que garanticen y vayan generando la motivación del estudiante, ¿no? Ver que somos simplemente un nexo para generar que el estudiante realmente quiera estar en la escuela, y en esta presencialidad, la vuelta a la presencialidad plena, trabajar fuertemente los lazos de revinculación del estudiante para que pueda justamente tener una trayectoria continua, pueda culminar sus estudios en la escuela secundaria y de la mejor manera poder proyectarse a futuro. Otro aporte que acabo de ver allí en pantalla en función al
al tópico de nuevos desafíos. Dicen, fue la oportunidad para capacitarnos en las tecnologías que desconocíamos, sumamente importante, ¿no? Porque yo también me reconozco, muchos somos analfabetas digitales, y creo que con el desarrollo de la pandemia nos obligó un poco a todos a poder inmiscuirnos un poco más en el uso y el conocimiento de las TICs, y ver también cómo poder llevar eso a los contextos rurales, ¿no? Poder ver qué tipo de plataformas quizás de uso offline uno les puede presentar a los estudiantes, qué aplicaciones que no necesariamente necesiten conectividad pueden los estudiantes utilizar en las aulas, ustedes con sus estudiantes, es decir, buscar las estrategias y por allí no quedarnos con las limitaciones que nos presenta el contexto, ¿no? Es muy interesante el aporte de pensar la inclusión de las TICs a los aportes digitales dentro de los entornos educativos rurales. Otro aporte dice, la reflexión de nuestras prácticas es esencial en la tarea docente, cada momento temporal conlleva un cambio, o lo que las necesidades de aprendizaje también van cambiando. La reflexión es una actividad muy rica para mejorar las estrategias y saber seleccionar de manera precisa las mismas. Justamente esto del cambio y la transformación que resuena en este tópico que hemos denominado reconstrucción, como ustedes ven allí en pantalla, tiene que ver un poco también con la elección, si se quiere, de la canción con la que hemos dado inicio a este encuentro, ¿no? Que tiene que ver con este tema de Mercedes Sosa, que justamente se llamaba Todo Cambia, que quienes han ingresado al inicio del encuentro han podido disgustar, apreciar la letra tan linda que tiene esta canción y que justamente motiva, ¿no?, a pensar esos cambios, esas transformaciones que fueron aconteciendo y sucediendo dentro del escenario educativo. Y también ver que, como dice, no todo va cambiando, nosotros cambiamos, y así como todo cambia, también yo cambio. Es decir, esos cambios, como ustedes en el encuentro anterior mencionaban, que el estudiante está distinto, vino distinto, volvió distinto a la escuela, también conlleva pensar que ustedes también como profes volvieron de otra manera, ¿no? Volver a encontrarse como equipos docentes, volver a generar espacios de convivencia, de encuentro, para que justamente en esos espacios institucionales que se elaboren, que se creen y se recreen para la reflexión, surjan las propuestas conjuntas, institucionales, para pensar en propuestas de mejora, en donde eso que se presenta como problemático, no lo pensemos como algo que nos ahoga en un vaso de agua, sino que pensemos en el trabajo en red, en el trabajo institucional, en el trabajo como equipo docente, para poder pensar en propuestas institucionales más situadas, y que justamente pongan el centro de atención al estudiante de la escuela secundaria rural, ¿no? Otro aporte que también voy a compartir es en función, bueno, del primer tópico, que es voces docentes en ruralidad, que dice, de acuerdo con vos, aunque creo que ver el lado positivo de la pandemia es fundamental, porque aunque es verdad que el facilismo está inserto en la sociedad, como docente debemos predicar con el ejemplo y no ser conformistas con nuestras metodologías de enseñanza. Lo del conformismo creo que es algo que va de la mano por allí, o tiene que ser el punto inicial de ese proceso de reflexión, ¿no? Poder salir de nuestra zona de confort, creo que es el mayor desafío para todas las personas, y más para nosotros como profesionales, que por allí estamos agarrados a nuestros libritos como profes, y tenemos nuestra metodología, nuestra forma de enseñar, y por allí cuando nos presentan algo distinto como fue o lo que nos produjo la pandemia, allí nos inmovilizamos y no sabemos cómo hacer, ¿no? Y cuando volvimos a la escuela nos encontramos con un escenario totalmente distinto, diferente, y en eso diferente uno también queda, ¿no? Como, ¿y ahora qué hago? Porque nadie nos preparó para volver de una pandemia y volver a pensar en esto de ahora cómo revinculo, ¿no? Y llegan las normativas institucionales, llegan por allí las diferentes reglamentaciones que van justamente guiando y pidiendo qué se espera de la escuela secundaria hoy, cuál es el rol docente, cuál es la función de la escuela, de la institución, qué hacer para que el estudiante esté y pueda tener una continuidad en su trayectoria, ¿no? Entonces justamente también quizás aprovechar el desarrollo de este curso como una invitación para pensarlo como un punto de partida para poder pensar en la construcción de esas propuestas más situadas. Nunca pensamos el curso nosotros de formación como un punto final cuando uno lo termina, sino más bien pensar el desarrollo, el cursado y hasta la finalización misma de este curso como un punto de partida que a ustedes como institución,
como docentes los lleve justamente a elaborar una propuesta que después puedan poner en práctica en las instituciones educativas. Yo veo aquí en la pantalla que el profesor Adrián Reale levantó la mano, no sé si quiere compartir algún aporte, profe. Allí vas a tener que habilitar tu micrófono, profe. Hola, ¿ahora me escuchan? Ahí se escucha perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Veo que hay gente nueva en el chat, digamos, porque más o menos uno recuerda quién estuvo la clase pasada. A lo que quería hacer un aporte más a lo que vos estás diciendo, que tenés toda la razón del mundo. Esto no es para que nos anclemos acá y empecemos a dar pataleos de caprichosos, de que no podemos avanzar, de que no podemos seguir. La verdad es que yo la vez pasada me identifico mucho con el primer cuadro, digamos, el primer tópico, porque más o menos veo que hay palabras que puse yo cuando hablé la vez pasada. Si bien es cierto, los chicos están bastante quietos, como que no quieren participar, como que no quieren estudiar, como que quieren todo fácil. Con el correr del tiempo se va viendo que sí, que es como que nosotros debemos ser el aceite de los engranajes para que esta pieza mecánica empiece a generar nuevos movimientos, nuevas expectativas, sobre todo con lo que es la ruralidad. Después de las vacaciones de julio se ha notado un cimbronazo bastante fuerte, que ha sido la deserción escolar, que se da siempre en todas las escuelas. Pero gracias a Dios tenemos este plan que se llama NAPLE de Rivadavia, que está vinculando bastante chicos con la escuela. Entonces estamos haciendo un aporte sobrehumano, digamos, entre trabajar con las horas nuestras, volver a generar a la mañana como si fueran contraturnos, clases particulares para los chicos, para que vuelvan a vincularse con este tema. Y me parece que es fantástico porque se están logrando buenas cosas. Entonces también estamos dando facilidades, por lo menos en el colegio rural donde yo trabajo, que el chico tenga una chance más de rendir un examen, o sea, aparte de los dos llamados que tenemos en noviembre, hacer un tercer llamado, por supuesto interno en el colegio, como para dar una posibilidad más, pero ya en las últimas semanas de clase, como para poder darle una posibilidad de seguir transitando por su trayectoria escolar. Eso era todo, eso quería hacer un aporte simplemente para repasar un poco lo que hicimos la clase pasada. Muchas gracias. Muchas gracias por tus aportes, profe, son muy lindos y ricos los aportes, y en buena hora que hayamos por allí justo haber extraído una de las palabras o fragmentos con las que te sentís identificado, que vos justamente sí que hiciste el aporte, así que en buena hora haber podido seleccionar ese aporte. En este sentido, bueno, ¿no? Con lo que decía el profe, esto de pensar en facilismo, quizás pensar y reconstruir la denominación por la palabra de flexibilidad, si se quiere, en función de que se van, ¿no? Tejiendo y creando propuestas que justamente le permitan al estudiante tener mayores oportunidades de trabajo con los estudiantes, ¿no? Seguramente que demandará mucho más esfuerzo, mucho más trabajo por parte de todo el equipo institucional, pero son por allí decisiones más situadas y contextualizadas. El profe dijo algo bien interesante, que es que son decisiones que por allí se toman a nivel interno institucional, ¿no? Y que es algo clave, me parece, sobre todo en contextos rurales, donde no podemos pensar que la implementación de normativas que son elaboradas para las instituciones, por ejemplo, educativas de la provincia, puedan llegar a implementarse así como paquetes cerrados a los contextos rurales, ¿no? Donde las problemáticas son otras, los estudiantes tienen otro tipo de características, los actores, la escuela y la familia son distintas, entonces poder tomar decisiones a nivel interno, institucional, decisiones más situadas, es la clave también para pensar en propuestas de mejoras con mayor sentido para toda la comunidad y que justamente promuevan estos dispositivos de mayor flexibilización y que realmente generen y le presenten una oportunidad al estudiante de contextos rurales, ¿no? Así que buena hora y muchas gracias por tus aportes, profe, porque nos viene realmente bárbaro en función a lo que estamos presentando,
y bueno, simplemente esto de poder haber tomado algunos aportes es también pensar en que la palabra y lo que ustedes nos van compartiendo tiene realmente sentido para el curso, y el Padre es una invitación justamente para seguir pensándonos. Esperamos que la canción les haya gustado, el Padre va a quedar también abierto en el aula para quienes después quieran y se animen a hacer más aportes de manera escrita. Y bueno, yo le voy a dar lugar a Maggie si ella quiere hacerle algún otro aporte, y si no vamos a continuar con lo que habíamos pensado para el desarrollo de esta jornada. Bueno, no, en este momento estoy con problemas de conectividad, mil disculpas, por eso no puedo prender la cámara, así que más que nada, bueno, es darle paso a nuestras colegas, a nuestras compañeras, porque tienen hoy unos aportes bastante interesantes, así que bueno, más que nada a prestar atención y que podamos seguir compartiendo y podamos seguir planteándonos estos desafíos que van surgiendo, y que a partir de lo que vamos leyendo, de lo que vayamos compartiendo como docentes, también vayamos abriendo, ¿no?, un abanico de posibilidades, ¿no? Muchas veces nos quedamos en esta, tal vez inmovilizados, como decía Florencia hace rato, ¿no?, de no saber qué hacer. Bueno, que este sea un momento donde podamos compartir todos y decir, bueno, a ver, no nos inmovilicemos, a ver qué podemos hacer, qué cambios pueden surgir a partir de estas capacitaciones, de estos aportes que vamos dando todos, y sentirnos más acompañados, sobre todo más acompañados dentro del trabajo que se está haciendo en ruralidad, y poder compartir, ¿no? Justamente ahí acaban de compartir el bloque teórico, y que nos pueda abrir el panorama en el contexto en el que estamos trabajando, y sentir que, bueno, que no estamos solos en esto, y que podemos aportar muchísimo nosotros como docentes, y que nuestros compañeros y nuestros colegas también, en el contexto en que se encuentran, también puedan hacerlo, y podamos entre todos conformarnos, ¿no?, y construirnos y reconstruirnos después de esta pandemia, después de este tiempo tan difícil, pero que podemos levantarnos, yo creo que sí. Así que bueno, le damos el lugar, el espacio, para que nuestras compañeras Gabriela y Naira puedan comenzar, y bueno, y que entre todos podamos participar y construirnos, ¿no? Y construir también. Bien, Maggie. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Se escucha bien, Gaby. Sí. Bien. Gracias, Maggie, gracias, compas, gracias, colegas. Antes de empezar, agradecerles, ¿no?, que se desconecten un sábado a la tarde. Creo que somos alrededor de 90 personas que estamos activas, que estamos participando en este encuentro, ¿no? Esto se ven y se desarrollan las ganas, ¿no?, que tenemos de capacitarnos y seguir, ¿no?, problematizando y mirando de una manera crítica, de acuerdo a los comentarios que salieron en el Padel, a los aportes que hizo el director, que hicieron en el chat, ¿no? Eso nos lleva a pensar y a repensar en la situación actual en que nos encontramos, ¿no?, trabajando en nuestros contextos, desde nuestras realidades, de las problemáticas propias de nuestro espacio de trabajo y de la escuela que habitamos, ¿no? Quizá ahora empezamos un bloque teórico, pero bien como dijimos junto con el equipo, el encuentro anterior, ¿no?, trabajar estos bloques teóricos es invitarlos en estos encuentros sincrónicos, invitarlas a la participación, al diálogo, ya sea por medio del chat, por medio de la palabra, ¿no? Estos espacios yo creo que son espacios que hay que aprovecharlos y enriquecernos, ¿no?, con nuestras voces, con nuestros aportes. Sabemos que acá hay 90 personas que están activas, que piensan y sienten de una manera diferente, y tienen una manera diferente de vivir y hacer su rol docente, ¿no? Más que nada en estos contextos de ruralidad que nos convoca y que nos encuentra acá ahora en un segundo encuentro, ¿no? Más que nada, trabajar este bloque teórico tiene que ver con toda una cadena de lo que se viene trabajando el primer encuentro, ¿no? Pensar que iniciamos hoy con una canción que se titula Todo cambia, ¿no? Y derivó a muchas reflexiones que se encuentran en el Padel, que desarrolló bien Flora hace ratito, ¿no? Este bloque teórico tiene como título Ruralidad o Ruralidades, ¿no?, como incógnita, para invitar a que nos pensemos y pensemos desde qué lugar
teorizamos, reflexionamos y actuamos la ruralidad, ¿no? Esto nos lleva a pensar que no existe una manera única de definirla y entenderla, ¿no? Quizás si nos posicionamos de aquel 2006, desde que se sancionó la Ley Nacional de Educación, donde surge también la modalidad de la ruralidad, ¿no? Quizás si nos volvemos aquí a 15, 17 años atrás, no podemos pensar lo mismo. Después de haber vivido una pandemia, de todo, de ahora pensamos en una revinculación. ¿Por qué se piensa en una revinculación después de 2 años de aislamiento, de encierro, de desafíos, ¿no? En la hora de pensar nuestras planificaciones, de pensar las clases, de pensar la virtualidad, ¿no? Entonces, no sé, Gaby, si puedes pasar a la otra filmina, pero pensar que hubo cambios y transformaciones también en las concepciones teóricas y en las formas que nos relacionamos con el conocimiento, y cómo diferentes personas, diferentes estudios fueron también avanzando en cuanto a la problematización y también a la reflexión sobre este campo, ¿no? Acá desde esta mirada nos vamos a enriquecer de los aportes de un salteño, de un profesor que se llama Hugo Romero, y una profesional Babilonia, que es una docente de Chile, ¿no? También recuperar aportes locales, aportes de latinoamericanos, hace también fuerte pensar en esta problematización desde el territorio, ¿no? Así que desde esta mirada vamos a desarrollar 2 enfoques: por un lado el enfoque tradicional, y por el otro lado un enfoque quizás no determinista, que viene a proponer una mirada más allá, desde un simple concepto, desde una simple caracterización de este concepto, ¿no? Quizás en esta primera parte reconocer que hay una visión dicotómica de la ruralidad, que siempre está en dividido 2 y en versus a lo que es la urbanidad, ¿no? Quizás si volvemos a los años de aquí a 20 años atrás, así surge, ¿no? Una problematización de diferenciar el contexto, la población, el desarrollo, también las formas de producción de la tierra, de la densidad poblacional, ¿no? Características que en este sentido no queremos decir de que no sean importantes o que no apelen y no diferencien, digamos, la característica del territorio, ¿no? Sino que los autores nos vienen a decir que reconozcamos una mirada con la que surge la ruralidad, pero con una mirada clásica, que hoy con los avances de las tecnologías, con el avance con la globalización, con el impacto que tuvo en las políticas educativas, políticas públicas en general, entonces en este sentido los autores nos vienen a brindar una mirada y un panorama que nos invita a la reflexión, nos invita a problematizar nuestros propios campos, porque se descuidan otras miradas y otras características que también hacen e impactan, tanto en los contextos rurales como en sus prácticas educativas. Entonces, en este sentido, como equipo, brindar, digamos, estos aportes teóricos que nos permiten, de una cierta manera, tener una visión y un panorama de un cambio, de un proceso de transformación, de rupturas, y que este proceso de revinculación que hablábamos desde un principio no va a ser lo mismo en las diferentes escuelas. Quizás hace rato leí un comentario de una docente que decía que también hay que fortalecer el liderazgo de los directivos, pensar la ruralidad de este lado. Quizá puede ser una mirada muy reduccionista, en cuanto y en tanto solo lo miramos desde las características de la población, de la densidad relativa de la población, de la existencia de red de territorio, que son partes y hacen a una característica rural, pero pensarlas desde la pluriactividad, de la heterogeneidad, de los efectos que tuvieron diferentes cambios y transformaciones a la hora de pensar y actuar, nos van a permitir quizás pensar esos planes de mejora, construir dispositivos, construir estrategias, pensar en nuevas formas de pensar y habitar nuestras aulas, las escuelas, los espacios también, ¿no? Nos invitan a superar estas miradas que nos dice el autor, ¿no? De separar y tener una visión dicotómica de lo rural y lo urbano. Lo rural como esto atrasado, lo pobre, lo aislado, y lo urbano como aquello que es lo moderno, lo que va avanzando, lo que recibe, digamos, que siempre está conectado con el mundo. Pensemos en lo que pasó con la pandemia. Claramente, las rupturas que hubo en nuestras prácticas docentes, en nuestras prácticas como directivos, en nuestras prácticas más allá, digamos, en la educación formal, no formal, hubieron cambios y el impacto no fue lo mismo para las escuelas rurales que los urbanos.
ahí pensar que solamente en esa dicotomía no hace pensar en soluciones quizás, no sé, imponemos una virtualidad, bien, la sigamos. Sabemos y entendemos y vimos, reconocimos en los relatos que hubo en los foros, en la participación que hubo por ustedes por medio del encuentro anterior, que cada docente tuvo estrategias diferentes de acuerdo, ya sea que se sintieron abandonados, que se sintieron solos, o que quizás que se vieron en una situación de construir dispositivos en la virtualidad que los mismos docentes no teníamos las estrategias, ¿no? En cómo utilizar pedagógicamente quizás el celular, la computadora, las plataformas. Entonces, esta mirada que nos traen los autores y que traemos a colación en este encuentro y que vamos a seguir trabajando por medio de una ficha de lectura que construimos como equipo y que vamos a colgar en el foro de trabajo, es invitarlos a ustedes también a realizar ese revolver a pensar lo que son estos conceptos, ¿no? Que siempre repito, y es importante recalcar, que muchas veces no es poner la teoría por encima, muchas veces la teoría va atrasada históricamente de las realidades en las que nos encontramos como escuela, como institución, desde nuestros roles, ¿no? Entonces, los autores nos van a decir, miremos más allá y profundicemos, ¿no? Ahora Gaby tiene a cargo, digamos, esta parte y le doy pie, pero pensar en esta idea de lo plural y lo diverso es algo que nos vienen a proponer y pensar en construir espacios de diálogo. Así que nuevamente invitarlas a que se sientan con la suficiente confianza de prender su micrófono, de participar. La idea es aprovechar estos espacios de intercambio y de diálogo, ¿no? Ahí está la potencialidad y lo importante de enriquecernos entre nosotras. La realidad que vive un docente no es la misma que vive el otro. Sus estrategias, sus formas de llevar adelante la práctica, sus problemáticas, también enriquecen y pueden abrir puertas para poder pensar este Día de las Ruralidades hoy, ¿no? Así que bueno, le doy el paso a Gaby, pero bueno, hacerles nuevamente la invitación y agradecerles que estén un sábado a la tarde conectados y conectadas. Bueno, nuevamente buenas tardes. Bueno, recuperando por ahí todo lo que se viene realizando, ¿no? Desde que comenzó este segundo encuentro sincrónico, y bueno, también recuperando un poco los aportes de mi compañera Naira, es importante, como bien menciona ella, empezar a ver este enfoque, este concepto, ¿no?, de ruralidad, a problematizarlo más allá de una dimensión económica productiva que ha prevalecido en las primeras etapas históricas, en el marco a la hora de entender y mirar en lo rural, ¿no? A nosotros nos ha parecido importante por ahí para abrir reflexiones netamente relacionadas a cuestiones educativas y de índoles pedagógicas, por ahí recuperar aquellas transformaciones, aquellas modificaciones que se fue desarrollando en el marco de las formas, ¿no?, de entender estas concepciones sobre las ruralidades o de la ruralidad, porque de alguna u otra manera estas concepciones también se encontraron, como bien mencionaba mi compañera anteriormente, o se desarrollaron en el marco de intensas transformaciones de índole económicas, políticas, culturales, sociales, a lo largo y a lo ancho, ¿no?, del mundo, de Latinoamérica, del país, y también podríamos decir el impacto, ¿no?, que ha tenido en la provincia que nos caracteriza, que es la provincia de Salta. Entonces, nos ha parecido importante por ahí realizar un breve recorrido histórico sobre estas transformaciones que ha sufrido este concepto, o estas distintas maneras de entender a lo rural, que sería como una perspectiva teórica o epistemológica que entiende a lo rural, bueno, no siguiendo desde esta perspectiva que desarrollaba mi compañera, que es una mirada tradicional, lecturas sobre las ruralidades de índole homogénea, como si fuese que existe una única ruralidad en sí misma, y en realidad a lo largo de la historia, y sobre todo tras el impacto, ¿no?, de la globalización a lo largo del mundo, las mismas sociedades, y por ende las sociedades rurales también, han sufrido un conjunto de transformaciones diversas que ha permitido empezar a reflexionar y a repensar en nuevas formas de pensar y entender
las ruralidades, ¿no? Y en estas nuevas formas de pensar y entender las ruralidades, que como bien mencionaba, se encuentra atravesada por todas estas transformaciones estructurales, con el impacto también que ha generado, ¿no?, la globalización a lo largo y ancho de, bueno, sobre todo de América Latina, si nos vamos situando, ¿no?, en un espacio geopolítico y geográfico determinado. De alguna u otra manera aparece este enfoque que es recuperado por el doctor Hugo Romero, que es un profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Salta, en donde realiza estudios referidos a lo rural y recupera conceptos claves para poder entender y posicionarse desde una perspectiva específica, atendiendo y también reflexionando sobre algunas situaciones particulares o algunas características que se fueron dando en ciertos espacios geográficos específicos como en Santa Victoria, ¿no? Que bueno, esto después lo vamos a dejar al texto para que se pueda profundizar sobre ello. Bueno, en ese texto, el autor reflexiona y dice que cuando empiezan a aparecer estas otras reflexiones que buscan superar esta mirada dicotómica, que entiende a lo rural contrapuesto frente a lo urbano, el origen surge un nuevo enfoque que se denomina la nueva ruralidad. Este nuevo enfoque justamente se encuentra atravesado por esos impactos, ¿no?, que generó la globalización, no solo en las sociedades rurales, sino también en el campo de las ciencias sociales. Por eso es que justamente el origen de dicho enfoque se da en el marco de la sociología rural. Este enfoque, como bien menciona acá, va más allá de la dimensión económica productiva, pido disculpas por la falta de acento ahí, en donde va a entender que la nueva ruralidad va a permitirnos justamente salir de esa visión sectorial que a lo largo de la historia encuadró de cierta forma a los actores rurales con el sector primario de la economía, que tiene que ver con esa mirada dicotómica que decimos, ¿no?, con esa asociación directa que se entiende a lo rural con el modelo o el sistema económico productivo, ¿no?, como si fuese de que todas las cuestiones educativas, pedagógicas, que no decimos que esté mal, sino por ahí poder reflexionar, ¿no?, sobre estas miradas para amplificar o complejizar un poco más en otras dimensiones, pero de alguna otra manera hubo a lo largo de la historia una asociación directa entre lo rural y el sistema o el modelo económico productivo, de la que a partir de este nuevo enfoque, que es la nueva ruralidad, de alguna u otra manera se intenta comprender otras dimensiones que supera esta dimensión económica productiva, que se asienta más que nada en la producción de alimentos, materias primas, y que olvida las características de las poblaciones, que las características de las poblaciones rurales van a rebasar aquella frontera de la producción agrícola. Bien. No sé si alguien prendió el micrófono. Bien, bueno, continúo. Entonces, en el marco de todas estas ideas, de esta superación o esta intención, ¿no?, que aparece de querer superar esta relación directa, de este enfoque que de alguna u otra manera se observa y observa la realidad rural como una realidad homogénea, única, que no contempla la heterogeneidad en sí misma, entonces va a entender este nuevo enfoque que la ruralidad o esta nueva ruralidad se expresa en los cambios que se establece en la relación entre la sociedad rural en estados y los mecanismos de regulación internacionales, que tiene que ver con todo este proceso, esta explicación de la que partí, ¿no?, esta explicación del nuevo enfoque, sobre los cambios estructurales, en términos económicos, en términos políticos, el papel y el rol que juega el Estado también, ¿no?, en ello, y el papel a nivel internacional que juegan los mecanismos de regulaciones como por ejemplo la UNESCO, entre otros, ¿no? Por otro lado, también nos brinda esta posibilidad de mirar en
las cuestiones que hacen a la índole geopolítica y de ubicación geográfica, que atiende a cada característica local en particular, ¿no? Entonces, esta mirada o estas transformaciones estructurales que se dan en el marco de lo global, de lo nacional, también implica tener, a complejizar desde otra mirada más ubicada y asentada en las cuestiones rurales y locales, para ir delimitando de alguna u otra manera aquellas características que va a asumirnos cada país a la hora de entender la ruralidad en sí misma. Pero lo que nos permite por ahí poder mirar este nuevo enfoque es a las personas, a los actores sociales que habitan el espacio en medio rural, y reconocer justamente aquel valor que van a ocupar las instituciones, y entre esas instituciones la institución educativa, la cultura, el patrimonio histórico y el uso del espacio rural para la recreación y el ocio. Nosotros por ahí acá en esta imagen, o en esta, ¿cómo sería? En esta filmina, tratamos de recuperar una imagen en donde, bueno, participamos de la realización del encuentro coles e intercolegiales en comunidades educativas rurales, bueno, en colegios rurales más específicamente, en donde trabajamos en conjunto con la Coordinación de Educación Física, trabajando de alguna u otra forma con esto de tratar, ¿no?, de realizar actividades con otras nuevas metodologías que permitan de cierta forma recuperar el sentido o construir, ¿no?, el sentido de pertenencia de los estudiantes que asisten o habitan estas instituciones educativas rurales. Entonces, este nuevo aporte que nos brinda este enfoque de la nueva ruralidad va a empezar a mirar en los actores sociales que habitan este medio social, en las personas, en las familias, en las comunidades, porque bueno, una de las características que es necesario considerar y tener conocimiento, ¿no?, de lo que hace a la provincia de Salta, es que la misma se encuentra circunscripta por la idea de que, bueno, son muchas, ¿no?, las personas que se autorreconocen como personas indígenas, ¿no?, al interior de la provincia. Y en ese sentido son muchas las infancias y las juventudes que habitan y asisten en las escuelas rurales, ¿no?, con sus características culturales, sociales, con sus modelos de familia, ¿no?, propia, que de alguna u otra forma le va dando esa chispa de idiosincrasia a las particularidades que asume cada escuela ubicada en un espacio geográfico y geopolítico particular, ¿no? Bueno, partiendo de esta idea, de este marco de pensamiento que recupera otras dimensiones, más allá de la económica productiva, y que mira en las cuestiones o en las dimensiones culturales, en las dimensiones sociales, este nuevo enfoque nos va a permitir justamente atender a las particularidades que va a asumir cada espacio social rural y a las especificidades, ¿no?, y singularidades que los caracteriza a cada uno de ellos. Respecto al tipo de espacio, bueno, respecto al tipo de espacio, se sabe, y bueno, si bien no quiero leer específicamente lo que está allá, pero tiene que ver con esta idea, ¿no?, de que los espacios se hacen en el marco de las relaciones y de las personas que habitan también esos espacios. Es decir, cada espacio va a ser construido, configurado también en relación a las personas sociales, culturales que las habitan. En relación a la especificidad, tiene que ver con el tipo de relaciones que establecen las personas en sus territorios en particular. Tiene que ver con esta idea que venía mencionando, ¿no?, anteriormente, ya desde una mirada más compleja, que recupera las experiencias de las personas, de las familias y de las comunidades, porque justamente las reconoce como personas, como comunidades indígenas que portan una historia, que portan culturas, que son portadoras de universos simbólicos que le dan su propia identidad. Entonces, es un concepto o es un enfoque que nos permite entender que no existe una única ruralidad en sí misma, sino que existen varias ruralidades
y que para mirar el espacio educativo concreto, ¿no?, que se ubica y que se localiza en contextos rurales, es necesario tener presente estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver a la idea de que las personas, las familias y las comunidades que habitan las instituciones educativas rurales también son portadoras de historias, de culturas y universos simbólicos. Es decir, que las y los estudiantes, como personas que portan cultura, como personas que si tienen universos simbólicos, tienen que ser parte, ¿no?, de esas reflexiones que por ahí vamos haciendo sobre nuestras propias prácticas educativas y pedagógicas, para poder efectivamente intentar desconstruir algunas prácticas que ya no pueden estar sirviéndonos en un contexto tan cambiante y empezar a poner en acto aquellas que hagan que de alguna u otra manera el proceso de aprendizaje y enseñanza que se va a dar en cada una de las escuelas sea realmente significativo, ¿no? Entonces nosotras como coordinación considerábamos que por ahí para acompañar aquellas reflexiones que se dan en el marco de cómo continuar, ¿no?, pedagógicamente, cómo llevar a cabo estrategias didácticas que a mí como docente o a mí como directivo me permita transformar estas realidades educativas que se están dando en aquella unidad educativa en la que yo trabajo cotidianamente. Ahora, estas reflexiones, a nuestro juicio, permite justamente abrir un panorama más amplio y complejo en donde que nos permite pensar a las estrategias didácticas a poner en acto de una forma más compleja que supere aquella idea, ¿no?, aquellas prácticas pedagógicas que muchas veces se intenta trabajar, que es como si fuese que no se puede realizar otras estrategias en lo rural, pedagógicas, que no sean alejadas de aquella relación directa del sistema económico productivo. Cuando sí las hay, porque hay otras dimensiones que atraviesan a esta complejidad, ¿no?, a la hora de entender las ruralidades, porque justamente cada escuela en sí misma es única, es singular, es particular, teniendo justamente su propia idiosincrasia, ¿no? Y bueno, Flor, no sé si esto sería más o menos el desarrollo teórico de la clase. Por ahí si hay alguna pregunta, si se entendió, yo no sé si hay alguna pregunta en el chat, porque no estaría pudiendo visualizarla, si alguien por ahí me la podría leer. Naira. Sí, yo voy a ir compartiendo algunas de los aportes, pero veo que también levantó la mano el profe Reale. Adrián, profe, ¿querés hacer algún aporte? Sí, yo quería hacer un aporte más a lo que Gabriela estaba hablando. Dentro de todo lo que significan las ruralidades, dentro de la ruralidad hay varios tipos dentro de lo que es la economía, la producción y todo. No es lo mismo una escuela rural de Cerrillo que una escuela rural de Rivadavia. La escuela de Cerrillo quizás produzca, quizás haga un montón de trabajo para salir adelante y tiene otras visiones, otras misiones que la escuela de Rivadavia. Yo en la escuela de Rivadavia, en el colegio de Rivadavia, no podemos hacer, si bien se hace agronomía, se puede hacer un montón de cosas, pero no hay que pensar que las tierras no son las mismas, el tema del agua no es el mismo, o sea, hay que hacer hincapié en cada contexto que uno tiene. No es lo mismo estar a la orilla de la ruta 34 que metido adentro del monte o en medio de los cerros. Quiero que también por ahí también se aclare eso y bueno, eso no me quería aportar. Muchas gracias, profe. Sí, justamente viene un poco a colación con el concepto, ¿no?, que acaba de abordar la profe Gabriela en esto de pensar que la ruralidad es hablarlas en términos más diversos y en plural, ¿no? Así es. En ruralidades, justamente porque todos los profes que están haciendo el curso, cuando van haciendo sus aportes, van compartiendo sus experiencias, van haciéndolo justamente desde el lugar
donde está ubicada su escuela, que es justamente un contexto totalmente diferente al del otro colega, ¿no? Entonces poder encontrar diferentes puntos de encuentro entre esas ruralidades creo que conlleva precisamente a pensar también, ¿no?, en esto que hablábamos al principio, más adelante, cuando decíamos la construcción de dispositivos más situados y de acuerdo a la necesidad y el contexto donde se encuentra la escuela, ¿no? Así como decíamos hace un momento, el tema de las normativas que se piensan en una implementación homogénea en las instituciones, también pensar, ¿no?, que los dispositivos que se piensan para cierto tipo de escuelas rurales o colegios rurales no son los mismos para todos. Pensemos también en la diversidad de los formatos pedagógicos organizacionales, ¿no?, en donde tenemos diferentes formas mediante la cual la educación se materializa y en buena hora en contextos rurales, ¿no?, en secciones únicas, en secciones con pluricurso, colegios secundarios con itinerancia, colegios secundarios mediados por TICs, es decir, el abanico, la diversidad de opciones que presenta y alternativas, caminos que toma el sistema educativo para poder garantizar la cumplimentación del derecho a la educación de los jóvenes y adolescentes rurales es diversa, y en ese sentido nos conlleva poder a problematizar el concepto de ruralidad para referirnos más bien a ruralidades, y en esa diversidad pensar cómo las normativas, los marcos teóricos, pedagógicos y organizacionales van tomando cuerpo en ese contexto particular, ¿no? Hay algunos aportes que también llegaron al chat que me gustaría poder compartir, pero los profes, bueno, fueron por allí tomando nota y compartiendo lo que iban pensando en función de la presentación. Es, por ejemplo, el comentario de la profe Lorena Medina, que ella dice que importante me resulta destacar que muchas de las leyes o normativas que se sugieren aplicar y son lanzadas sin discriminar entre lo rural y lo urbano, desconocen las dificultades de los entornos en los cuales se trabaja. La palabra por allí discriminar, ¿no?, como resuena en este comentario que muchas veces la tomamos con una connotación negativa, discriminar, y si nosotros consideramos en este contexto y en esta conversación que estamos teniendo, la palabra discriminar tiene una connotación positiva porque consideramos que es justamente necesario hacer la discriminación entre el contexto urbano y los contextos rurales, ¿no? Entonces es también poder problematizar y resignificar el uso de las palabras que por ahí usamos. Me parece muy bueno el aporte de la profe, porque por allí la palabra discriminar está muy asociada a una connotación negativa, pero acá la podemos traer justamente para problematizar esto de que justamente la aplicación o la implementación de las normativas discrimina si estamos hablando de uno u otro tipo de contexto. También me gustaría darle la palabra a la profe Andrea, que veo que levantó la mano. Si quieres hacer tu aporte, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, se escucha perfecto, ¿Sí? profe. Ah, bueno, gracias. No, solamente quería aportar esto en relación a lo que estamos hablando, lo referido al espacio, ¿no? Y esto de atender a las particularidades que asume cada espacio rural y cada institución. Precisamente en un trabajo hace unos años atrás, tenía que caracterizar el tipo de espacio que ocupamos como institución rural dividida en 3 aulas satélites. Yo trabajo en el Colegio 5194 de San Agustín, y nosotros estamos divididos en 3 espacios totalmente distintos, ¿no? Y cuando teníamos que poder caracterizar, nos resultó tan difícil decir qué era rural, cuál era urbano marginal, cuál era, digamos, urbana directamente, porque primero que todo el espacio de Cerrillo y La Merced ha crecido de manera exponencial, y rural quedó una escuelita del Huayco, urbano marginal quedó el anexo de la isla, que ni siquiera institución tenemos porque trabajamos en un SIC prestado, y cómo cambia las particularidades y la idiosincrasia de todos estos estudiantes en función de dónde provienen, ¿no? Y este año se nos dio digamos, la característica de que al no haber asientos en otras instituciones, estamos recibiendo chicos en la ruralidad de la ciudad, ¿sí? Tenemos una mezcla, una heterogeneidad tan grande que nos pone en un lugar muy difícil de repensar nuestras prácticas, ¿no? Y cada escuela tiene su propia situación, o como cada escuela, quiero decir cada anexo, tiene su propia cultura que ha venido construyendo, y que de repente un chico de la ciudad venga al colegio rural y se da con una realidad completamente diferente,
en lugar de aportar, digamos, algo nuevo, algo que enriquezca el trabajo en el aula, en realidad termina acomodándose a la situación de la escuela en un pluricurso, por ejemplo, un tercer y un cuarto año, y no aporta algo nuevo, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar eso y repensar cómo podemos hacer de que este estudiante nos ayude, nos lleve adelante con la relación pedagógica con los chicos y demás, y de repente termina siendo una barrera, ¿no? Eso nada más quería comentarles. Gracias. Bastante interesante eso que trae a colación, profe, y bueno, también, ¿no?, lo que trajo a colación el profe anterior, porque justamente esto nos permite, ¿no?, reconocer que cada espacio educativo rural, bueno, acá tomamos como concepto espacio social rural, justamente porque tiene esas características que ustedes vienen mencionando, ¿no?, desde sus saberes de la experiencia. Esta idea de que cada espacio, porque al ser un espacio social, asume diferentes configuraciones porque se da en el marco de las personas que habitan, ¿no?, esos espacios, esas instituciones educativas, y no otras. Entonces, pensar en la posibilidad de construir dispositivos para trabajar con las juventudes o las infancias que asisten a las comunidades educativas rurales, como bien mencionaba usted, profe, se constituye como un desafío múltiple, ¿no?, porque implica también reconocer la existencia de estas heterogeneidades que se van enmarcando en cada uno de ellos. Esta idea también que me parecía importante recuperar es de que cada escuela va construyendo su propia cultura, va construyendo su propia cultura, porque justamente esa construcción de la cultura se va a dar de acuerdo a ese espacio social rural específico que se desarrolla en una localización específica y no en otra, ¿no? Después otra cuestión también que me parecía importante recuperar a partir de lo que dijo la última profesora y el profesor anterior, tiene que ver con la idea de la especificidad. Si bien no está presente acá, otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta, pero sí está presente, perdón, en los textos que le vamos a dejar en la plataforma, en el aula virtual, y también está presente en la ficha de lectura que hemos preparado para que el acercamiento a este tipo de conocimiento sea más ameno, es que justamente otras de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de mirar en la especificidad, ¿no?, de cada espacio social rural, tiene que ver también con las fuentes de ingresos económicos, por ejemplo, que existen al interior de cada ubicación geográfica, que me parecía muy pertinente, esto que mencionaba el profesor, cuando diferenciaba, ¿no?, de las experiencias que por ahí se dan en una escuela rural particular de las que se dan en otra, porque esto también tiene que ver con las fuentes de trabajos existentes, las fuentes de ingresos con lo que se cuentan, las condiciones no materiales, infraestructurales, tiene que ver también con el papel de la mano de obra, ¿no?, que se da en el marco de las familias, de los estudiantes y de las estudiantes que asisten a estas comunidades educativas rurales, y por último también tiene que ver con el uso de los recursos locales que se van dando en cada comunidad, en cada locación específica, por lo que nos lleva a pensar, ¿no?, que realmente mirar y trabajar en un espacio rural implica y asume un gran desafío en el que se tiene que asumir una mirada compleja a la hora de pensar y construir dispositivos que sean pertinentes y acordes con una intencionalidad pedagógica clave para trabajar con las infancias y las juventudes que asisten en estas instituciones. Así que bueno, me ha parecido muy pertinente, muy rico los aportes que se han dado hasta el momento, porque justamente, ¿no?, es lo que nos permite de forma conjunta por ahí abrir estas reflexiones para seguir pensando en esas particularidades, en esas singularidades, y sobre todo, ¿no?, en la idiosincrasia que asume cada escuela, ubicada en un espacio en particular, un espacio social rural en particular. Así que bueno, no sé si hay algún otro aporte en el chat, si está apareciendo algún
aporte también, si no, bueno, daríamos como que cierre a este segundo bloque teórico trabajado en este módulo. Hola, profe. Hola, hola, profe Adrián. Un gusto, Florencia, un gusto como siempre compartir espacio con vos y con el equipo de la ruralidad. Por ahí, no sé si entendí mal lo que dijo la profe anterior, pero yo creo que la parte económica donde está localizada la escuela no tiene nada que ver con las obras, ¿sí? Ahí nos estamos desligando de las obligaciones del Estado, ¿sí? Primero yo me acuerdo cuando se abren los colegios secundarios rurales, no se abren con la especificidad del territorio en el cual está localizado. Gran parte de los colegios secundarios rurales tienen la orientación en ciencias sociales, lo cual implica o significa que las comunidades no formaron parte en la formación de esas modalidades. Gran parte de las comunidades rurales querían otro tipo de orientación en sus colegios secundarios rurales, ¿sí? Que tenga que ver justamente con lo que estamos diciendo, con esa especificidad, ¿sí?, de las ruralidades. Y es tal cual dice el profesor anterior, tal cual vienen indicando que debemos pensar la escuela rural en el territorio en el cual está localizado. Lo cual no tenemos, también tenemos que muchas veces nos concentramos en el trabajo docente y muchas veces perdemos la mirada en lo que tiene que hacer el Estado en cuanto a los colegios secundarios. No sé si entendí mal, pero la profesora anterior decía que que lo económico tiene que ver con las obras de la escuela. O sea, si yo tengo una escuela ubicada en un territorio donde se cultiva la soja, ¿qué significa? Que tengo que invertir más en esa escuela. No entendí bien lo que dijo la profesora anterior. Yo creo que el Estado tiene que invertir más en las escuelas rurales. Si nosotros sabemos bien la estadística, tenemos la mayor cantidad de escuelas en la provincia son rurales, ¿sí?, que concentran a la menor cantidad de estudiantes, ¿sí? No tenemos, por la característica de la provincia, muchas escuelas rurales en sus diferentes modelos organizacionales que concentran a la menor cantidad de estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la mayor cantidad de estudiantes en escuelas urbanas, lo cual nosotros tenemos que invertir como Estado en esas escuelas. Es difícil pensar en una educación de calidad cuando el gobierno no garantiza conectividad en las zonas rurales, donde no garantiza el acceso al agua potable segura, donde el gobierno no garantiza fuentes de energía para cargar los dispositivos de los chicos. Así que tenemos que dividir las esferas, ¿sí? Nosotros como docentes, los equipos directivos, que muchas veces se rompen el lomo por gestionar, pero no tenemos que olvidar la inversión que tiene que venir del gobierno, y muchas veces no lo hace, ¿sí? El tema de las políticas públicas tienen que ser muy bien orientadas. Voy a un ejemplo, en San Antonio de los Cobres. Dos escuelas que están a 200 metros de diferencia, una tiene régimen de verano y otra tiene régimen común. ¿Sí? Eso habla de durante mucho tiempo, ¿sí?, con el supervisor Rodolfo Valderrama hemos estado peleando, ¿sí?, con la gestión anterior para que se unifiquen los regímenes de verano y régimen de común en estas escuelas, ¿sí?, que en San Antonio de los Cobres, que es el hogar escuela, y la escuela Sarmiento, que tienen diferentes regímenes. Es decir, un chico que termina la primaria tiene que esperar casi 6 meses para poder incorporarse al secundario. Son cosas que lo tiene que resolver el gobierno, son políticas de Estado que muchas veces a nosotros nos desliga, se nos aleja de nuestras manos, pero no entendí bien lo que dijo la profesora anterior, la profesora, del tema económico con las escuelas, ¿sí? Si no, nosotros seguimos pensando en que nuestros estudiantes de escuelas rurales simplemente tienen que salir para trabajar en el surco y no pueden trabajar o no pueden ver más allá del contexto económico en el cual están insertadas sus familias. Si no, tenemos que pensar y darle las mejores herramientas a nuestros estudiantes para que ellos puedan elegir si quieren seguir trabajando en el surco, como se le dice, o quieren seguir trabajando en
las universidades, en los terciarios. Creo que lo económico, donde está ubicada la escuela, no tiene que condicionar nuestra enseñanza. Creo yo simplemente, ¿no? Pero muchas gracias, Florencia, por el espacio, y bueno, y estos espacios para docentes que están en la ruralidad son muy necesarios porque no lo había. Así que muchas gracias por todo, y estamos atentos al curso. Bien, bastante interesante, profe, el aporte que hace usted, porque justamente a lo largo del desarrollo de esta clase hemos tratado por ahí de abrir reflexiones superadoras, ¿no?, de esta mirada que tiende a lo rural, únicamente asentada desde la dimensión económica, descuidando a otros aspectos que también hacen a las particularidades que asume cada institución rural, ¿no? Esto que usted mencionaba sobre los pluricursos, sobre las particularidades, por ejemplo, bueno, también traigo a colación, ¿no?, justamente a otras singularidades también, ¿no?, de acuerdo a los modelos pedagógicos y organizacionales que asumen las escuelas con itinerancia, con pluricurso, entre otras, son totalmente diferenciadas, por más que sean parte de una estructura que hace a la educación rural en sí misma, sino que cada una va a tener configurado un modelo pedagógico que hace de alguna u otra manera que se diferencie en términos organizativos e institucionales de otras escuelas rurales, efectivamente. Con respecto a la idea de lo económico, profesora, eso está totalmente claro, ¿sí? Una cosa es la teoría hermosa y otra cosa es la práctica territorial. A lo que yo me refiero, todo esto de los modelos organizacionales, pluricursos, itinerancia, sin itinerancia, albergue, sin albergue, las tenemos claro, lo que estamos trabajando todos los profesores de la ruralidad. Lo que yo me refiero es que no podemos pensar a la escuela rural en el marco económico, sino en la cultura en la que está insertada, en el territorio en el cual está localizada. Si usted me viene a hablar de los pluricursos, y todo eso lo sabemos, ¿sí?, las características. Acá lo que no tiene que hacerse oído sordo el gobierno es fortalecer a las escuelas y los territorios en los cuales está insertada, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No nos pueden exigir a los docentes conectividad cuando el gobierno no garantiza ni el agua potable en las escuelas. No nos pueden exigir prácticas innovadoras cuando los chicos, cuando en las comunidades no está garantizada el agua potable, el agua segura. ¿Sí? Todo esto de los modelos organizacionales, itinerancia, sin itinerancia, pluricursos, lo sabemos. ¿Sí? Seguro muchos directivos, muchos docentes hacen itinerancia, están en albergue, están en los diferentes modelos organizacionales que responden a las características territoriales. Lo que yo hago referencia es que el gobierno no puede hacer oídos sordos a los reclamos de las comunidades educativas rurales, ¿sí? No exigen mucho, ¿sí? Y el esfuerzo que hace del otro lado son pocos, ¿sí? Entonces, toda la teoría, la Flavia Terici, que habla de las trayectorias escolares, todo eso lo sabemos los docentes que estamos acá, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es que un mayor acompañamiento en cuanto a las orientaciones didácticas, pedagógicas, ¿sí? Pero que no nos tomen el pelo en cuanto a los modelos organizacionales, que es un marco teórico, que ya lo sabemos, ¿sí? Yo lo que necesitamos es, de parte del gobierno, es que nos ayuden a pensar que sin inversión no hay educación. Lamentablemente es así, ¿sí? Simplemente eso. O sea, entendemos la formación de ustedes en el marco teórico, el pluricurso, todo eso, lo sabemos, ¿sí? Lo que necesitamos es un acompañamiento de una gestión escolar intercultural que nos ayude a nosotros a pensar. Voy al hecho de pensar diseños curriculares que tengan a las escuelas rurales también dentro, formación docente que tenga la ruralidad dentro, institutos de formación docente que tenga la educación intercultural adentro, que no saquemos docentes para trabajar en la ruralidad cuando no lo hay, no hay una formación específica. Simplemente eso, ¿sí? Yo sé, o sea, siento que me tomas el pelo en cuanto a lo que me está respondiendo, en cuanto a la parte económica, donde está pensada la escuela rural, ¿sí? Porque si no, la escuela que está inserta en Anta, en la zona sojera, va a tener una mayor inversión que la escuela que está
insertada en una zona de Rivadavia. ¿Sí? Simplemente eso. Bien. Muchas gracias. Bien. No, bastante interesante lo que está mencionando, yo no es que difiero, coincido totalmente. De hecho, el aporte que justamente estamos trabajando, que introducimos aporte del doctor Hugo Romero, que es docente de la Universidad Nacional de Salta, él menciona, ¿no?, que es importante, y que eso lo van a ver como parte de su material bibliográfico obligatorio, que él menciona que es importante justamente tener esta mirada compleja sobre lo rural, porque de alguna u otra manera permite abrir nuevas reflexiones para la gestión y las políticas públicas que se desarrollan desde el Estado. En ese sentido, le pido disculpas si es que se ha sentido que le he tomado el pelo, y también a los otros y a las otras docentes, pero bueno, sabrán ver que hay cuestiones que no, se nos escapan a nosotros, como usted también, profesor Adrián Ralfo, pero de igual manera quería por ahí dejar en claro que estas cuestiones de la responsabilidad de Estado, de las políticas no educativas que se tienen que pensar atendiendo a esta complejidad que acontece en las cuestiones rurales, también se hace presente en la lectura del material bibliográfico que les estamos brindando, para que de forma conjunta también, ¿no?, sigamos repensando en la importancia de que desde el Estado, ya sea argentino, a nivel latinoamericano, se empiece a pensar en las particularidades que asumen las ruralidades y a poner en acto políticas educativas y públicas que permitan romper las brechas existentes entre los estudiantes que asisten a las comunidades rurales, como aquellos que asisten a otros espacios en otras condiciones que también no son infrahumanas. Así que bueno, nada, pedir disculpas si es que se ha sentido del otro lado que le hemos tomado el pelo. La verdad que no ha sido la intención, simplemente decir que estas reflexiones que acontecen de índole estatal también están presentes en los textos bibliográficos que le hemos propuesto para que podamos seguir enriqueciendo este bloque teórico. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo también ahí que el profe Adrián y el profe Rodolfo habían levantado la mano. Creo que primero pidió la palabra el profe Adrián y después seguimos con los aportes del profe Rodolfo Valderrama. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi tocayo Adrián, con todo lo que acaba de aportar. Yo estuve tratando de cambiar el plan de estudio del colegio y el ministerio no me da la posibilidad, una porque no tengo infraestructura, otra porque no tengo el personal. Me ponen un montón de trabas. O sea, si yo quisiera cambiar el plan de estudio, tengo que ver de dónde voy a sacar el material, digamos, económico, en mano de obra, todo, porque eso se va haciendo. O sea, mi intención es hacer algo con producción de cabras y de vaca, que hay acá mucho en Rivadavia. Y sin embargo, el ministerio piensa en que hay que cambiar plantel docente para no dejarlos afuera, te dice que no. Te dice de la infraestructura, te dice que no. Un montón de trabas te van poniendo. Entonces, si vamos a trabajar de acuerdo a la ruralidad de cada una de las escuelas, también nos gustaría que el gobierno haga un análisis crítico de todo lo que estamos pensando en hacer para que el día de mañana estos chicos tengan una salida laboral importante y no estar con ciencias sociales y humanidades, que muchas veces el chico no... O sea, el chico de la ruralidad, sobre todo acá en Rivadavia, se queda trabajando en su casa con los animales, con el tema de la madera, y eso no se ve, por más que uno lo quiera ver dentro de las materias específicas, que se ve muy poco. Pero el plan de estudio es otra cosa. Entonces tenemos razón en reclamar algo que desde el ministerio, desde el escritorio, como decimos nosotros, a salir al terreno, mojarse los piecitos, venir para acá, ensuciarse los pies, y empezar a ver cada uno de los colegios rurales, qué se puede ir haciendo. Y no le digo que de un año para el otro cambiar todo, porque no se va a poder, es imposible. Pero que de acá a 10 años, quizás yo no lo vea, porque a mí me falta poco para jubilarme, pero quizás otros docentes, los que van quedando en el colegio, puedan llegar a cambiar el plan de estudio de cada uno de los colegios rurales para que
estemos más de acuerdo, estemos más contentos, que los estudiantes estén estudiando algo que realmente va a ser productivo para ellos. No sé si me hago entender. Sí, profe, está claro el aporte y creo que va bastante en sintonía con esto del abordaje de la criticidad acerca de las políticas públicas que se llevan a cabo de parte del Estado, ¿no? Y creo que una de las principales demandas que sobresale, sobre todo en la cantidad de colegios secundarios rurales, es pensar en primer lugar la orientación o la modalidad que tienen los colegios secundarios rurales, que en su mayoría es de ciencias sociales y humanidades, y empezar a replantear si realmente es una modalidad, una orientación que va de acorde a las necesidades del contexto y las potencialidades, las posibilidades. Es más, los colegios mediados por TIC no te salen con títulos de informática, te salen con títulos de ciencias sociales, si no me equivoco. Capaz que estoy equivocado. Pero también debería haber una vuelta de rosca ahí para que podamos tener un título específico. Bien, profe. Muchas gracias. Creo que la idea de empezar a problematizar desde ya las orientaciones es una lucha que se viene haciendo ya, ¿no? Pero seguir insistiendo en visibilizar esta problemática y pensar cuáles son los caminos y las alternativas que se plantean desde el Estado es un largo camino. Sabemos que la burocracia y los caminos que ofrece el sistema tienen demasiados obstáculos y trabas, pero poder por allí aunar fuerzas en poder encontrar los caminos y las alternativas para empezar con este cambio que va a ser sumamente positivo si lo logran las instituciones que así lo consideran como el cambio de orientación o de modalidad, va a ser una política bastante importante para la comunidad en la cual se encuentra inserto el colegio, porque le ofrece otro tipo de alternativa a los estudiantes que salen de ese tipo de contextos, ¿no? Así que muy rico el aporte de ambos Adrianes en este encuentro, y ahora sí le quiero dar la palabra al profe Valderrama, que también había pedido la palabra, profe. Sí, buenas tardes a todos. Quería hacer algunas acotaciones de los dos opinantes anteriores. El tema de la ruralidad, yo por lo menos conozco el sistema de hace 23 años, que estoy en el sistema, trabajé en la ruralidad, en la urbanidad, es la falta de planificación a largo plazo. Eso sí tienen razón, los dos que opinaron anteriormente tienen razón en ese sentido. Cuando estaba la ley federal, implementaron la ley federal, fíjense que había tecnología de primero a cuarto año hasta quinto año, proyectos tecnológicos, y no había profe de tecnología. O sea que siempre los cambios o las cosas que se tendrían que pensar previamente antes de hacer un cambio tan grande, suceden a los golpes y ponchazos, como dicen en el campo. Cuando se crean los colegios rurales, sucedió lo siguiente: una problemática social mucho más amplia de lo que nosotros podemos apreciar desde cada una de las unidades educativas. Cuando se cambia de ley federal a la nacional, hubo un montón de titulaciones de tecnología, especialmente, como había demanda anteriormente, después se cambió y se volvió a cambiar. Había mucha gente de geografía, de historia, una competencia descomunal, que está sucediendo ahora con la educación física, no sé si están notando a nivel provincial. Entonces, cuando se crean los colegios rurales en 2011, también fue un problema, como dar una salida laboral a los docentes con titulaciones en ciencias sociales y humanidades, historia, geografía, que había muchísima gente que no conseguía trabajo porque no había horas de esa especialidad. No quiero decir que esté bien. Lo que estoy diciendo es que también hay que tener una mirada más amplia de lo que va sucediendo en la sociedad en general, no puntualmente en la ruralidad. Tal es así que en el año 2012, trabajando con la gente que estaba en la estructura ministerial en esos momentos, se plantean las carreras de física, de profesorado de física, porque justamente cuando se hicieron las designaciones de estos colegios rurales, por ejemplo, física terminaba dando uno de biología, o en algunos casos, no quiero mencionar exageraciones, pero en algunos casos de tecnología, y así, porque no había titulaciones para esos espacios. Entonces, a ver, si en ese momento hubiésemos querido implementar ciencias naturales, ¿quién iba a dar las materias de ciencias naturales? Ese es un problema que sucedió con los rurales. Ahora, ¿la solución cuál es? También
nos faltaban profesores de inglés, nos faltaban profesores de artística, un montón de situaciones, ¿no? Ahora, la solución al problema puede ser un planteo racional, bien pensado desde la institución, con el apoyo de la comunidad. O sea, este es un trabajo ya particular de cada institución, de cada directivo con su comunidad. Cambiar las orientaciones sí se puede. De hecho, nosotros como docentes tenemos que entender que la educación es dinámica, el sistema educativo es dinámico. Que va a haber profesores que van a tener baja en horas, ¿cuándo no se dio? Desde que yo conozco el sistema educativo, con los cambios siempre trajeron aparejado estas situaciones, ¿no? Ahora, les digo que hay que pensarlo bien porque tampoco se puede dar de baja simultáneamente a todos los docentes, cosa que no va a suceder, pero bueno, hay que pensar, tiene que ser un cambio muy pensado y bien fundamentado, que vaya dando solución a las demandas propias de la comunidad. Yo creo que eso es un trabajo que nosotros tenemos como directivos. Tal así que, bueno, en el colegio que estoy también hice cambio de orientación, y sí se puede hacer cambio de orientación. Ahora, el otro punto en el que estoy de acuerdo es en cuanto a la inversión que se está haciendo, especialmente en la estructura de los colegios rurales, que ahí sí yo, habiendo conocido desde las creaciones de los rurales, me gustaría proponerles a ustedes que cuando participen o cuando haya posibilidad o cuando ustedes tengan posibilidad de recalcar estas situaciones en las autoridades de turno, que se plantee lo peor lo que quedó pendiente desde la creación de los rurales es el nombramiento de personal en cargo, especialmente de ordenanzas. Hagamos un cálculo así, un cálculo comparativo para que ustedes entiendan lo que yo estoy planteando, que yo lo peleé mucho cuando estuve en supervisión, ¿no? Cuando estuve en supervisión, cuando estuve en dirección de otro colegio, siempre lo vengo peleando este tema. Lamentablemente hay momentos en que se escucha y hay momentos en que no. Un colegio de Santa Victoria, defiendo Santa Victoria porque yo soy del departamento de Santa Victoria, un colegio que tenía 130 alumnos solamente tenía el cargo de director. 130 alumnos, un director, 4 parajes. En Salta, pongamos de ejemplo, así con números, la normal, 1.500 alumnos, 50 cargos. Hagamos la división, cada 30 alumnos hay un cargo, sea preceptor, prosecretario, secretario, administrativo, ordenanza, lo que quieran, los cargos, nada más. Cada 30 alumnos tiene un cargo en un colegio de la urbanidad. Y en la ruralidad tenemos 120 alumnos y un solo cargo. Esa es la diferencia que yo noto desde que estoy trabajando con los rurales. Y es algo que siempre lo he planteado, y no sé si no lo entienden o es por lo que planteaban anteriormente, como no hay generación, digámoslo así, no hay generación de riquezas de manera masiva en la ruralidad, en todos los puntos de la ruralidad, en algunos sí, en otros no tanto. Yo no sé si es esa la situación por la que no nos toman en consideración para hacer ese aporte desde el gobierno o qué es lo que pasa. Así que bueno, para redondear esta opinión, es que hay temas que tenemos que trabajar desde las instituciones, desde las direcciones como directores, como profesores, y hay otras cosas que se requieren desde la gestión de las direcciones de nivel hacia arriba, donde se toman las decisiones a nivel macro. Nosotros sí podemos trabajar desde cada institución, podemos hacer cambios, siempre que lo planteemos con un buen fundamento y sobre todo con las necesidades que hay en la comunidad. Por ejemplo, ya hay colegios en la ruralidad que tienen, por ejemplo, agroambiente, hay colegios en la ruralidad que tienen ciencias naturales, pero la mayoría de los rurales, esto que lo llamamos rurales nosotros, desde los colegios que se crearon del 2011 para esta parte, la mayoría tiene ciencias sociales. Pero en ese momento fue justamente para dar una solución a tantas titulaciones de ciencias sociales que no conseguían trabajo. Mirándolo de ese lado me pareció positivo. Ahora, mirando desde la necesidad de la comunidad, me parece que ha sido negativo. Pero esto todo sucede por una falta de planeación a largo plazo. Sucedió, ya es la segunda vez desde que yo estoy en el sistema que sucede esto a nivel
masivo, grande, ¿no? Vuelvo a insistir, en el año 2000, cuando simplemente la ley federal, habían horas cátedras de tecnología por todos lados y no había profesores de tecnología. Con la ley, con la creación, con la implementación de la ley nacional, otra vez no sucede. Se pierden las horas de tecnología, quedan ahí al aire todos los títulos que se habían entregado, o que los docentes habían estudiado, etc. Y faltaban otros títulos, que en este caso, en ese momento de la creación de los rurales, lamentablemente no era posible implementar otras orientaciones que no sean relacionadas con las sociales, porque, bueno, no había recurso humano para que pueda trabajar en esos espacios. Bueno, eso es lo que quería decir. No sé si aclaré algo de lo que se había planteado. Sí, profe, muchas gracias, agradecemos mucho tus aportes, porque sabemos que vienen desde un lugar con amplia experiencia y que tiene conocimiento, ¿no? Como vos dijiste, profe, de poder pensar y dar aportes desde miradas de macro, porque fuiste parte de ese otro lugar que está más arriba, como vos mencionaste, y ahora estando a cargo desde el rol de director, entonces tenés como la mirada de los dos lados. Me parece que pensar que no estamos negando que no haya problemáticas que son estructurales que precisamente nos pueden exceder en cuanto a qué podemos hacer nosotros también desde nuestro lugar, pero aquí el curso está planteado más bien para poder abordar acciones concretas que se aborden justamente desde la gestión institucional, pensando y acompañando a los equipos docentes de las instituciones educativas rurales de nivel secundario en la creación de dispositivos que venían a colación con el abordaje del curso, que es justamente poder pensar en el nivel secundario y las políticas de revinculación. Sí, profe. Sí, era eso, aclarar también que si bien hay decisiones a nivel macro, muchas de esas decisiones no pasan por nuestra gestión. Nuestra gestión es institucional, con realidades distintas, cada una de las unidades educativas es distinta desde su origen, pero para responder un poquito ahí al profe Real y al profe Adrián Ragno, que habían opinado anteriormente, sí hubo trabajo, pero en este caso lo que plantea el profe Real es de un cambio de orientación, muchas veces sí se puede gestionar desde la misma institución. Eso era lo que quería plantearles. Pero siempre, bueno, hay que ver la realidad, leer la realidad completa y, bueno, hacer un planteo que sea coherente y convincente y pelearlo, ¿no? O sea, no es fácil, yo entiendo que no es fácil, pero sí se puede modificar una orientación. También, en este caso que él planteó que puede haber bajas de docentes, también es cierto, por eso hay que poner en la balanza si conviene o no conviene. De un lado tenemos la comunidad que tiene sus demandas propias, de otro lado hay una realidad de los docentes, hay un montón de cosas para pensar, pero en este caso me parece que, bueno, solamente yo lo que opiné fue para aclarar, bueno, lo que se trabajó y lo que se puede hacer, ¿no? Bien, muchas gracias. Sí, cualquier tipo de cambio y transformación siempre es bueno pensarlo, como dice el profe Rodolfo, la cantidad de consecuencias que pueden traer, ¿no? Y si realmente cuando uno pone en la balanza si esos cambios y transformaciones merecen la pena de realizarse en función a lo que quiere el contexto, la comunidad, y también pensar en el equipo docente que ya se desempeña, debe ser una decisión bastante compleja desde quienes tienen a cargo los equipos de dirección en las instituciones, ¿no? Pero bueno, este es un espacio para seguir planteando y problematizando los aportes que las profes fueron compartiendo también, para seguir, bueno, construyendo y pensando en alternativas y caminos que tenían la intencionalidad de trabajar justamente los aportes y dispositivos de la revinculación de estudiantes en la escuela secundaria, no más allá de las falencias estructurales a nivel político, a nivel estatal, digamos, pensar también con qué herramientas contamos ya en las instituciones y qué podemos hacer a partir de eso. Sabemos que los esfuerzos son sumamente valiosos, son sumamente sacrificados en muchas situaciones, como decía el profesor Adrián, pero también pensar hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer y qué podemos construir, ¿no? Desde lo que ya tenemos para poder justamente seguir abordando, como decían en su aporte la profe Sandra Reyes, garantizar, ¿no?, el derecho a la educación de los jóvenes adolescentes, sobre todo en contextos rurales, que creo que es el fin
del curso que se plantea con la construcción de la propuesta de mejora institucional que esperamos que se logre concretar y llevar a cabo. Ahora sí le quiero dar el paso a las profes, creo que ya quieren presentar también algunos aspectos que se pedían en el chat, que era poder aclarar un poco el tema de las actividades y presentar el aula virtual, profes. Sí, Flor. Bueno, nada, para cerrar en lo que estabas mencionando, recordar que justamente, ¿no?, el módulo 3, que por eso nosotros hasta el día de hoy, con la realización del módulo 1 y el módulo 2, hemos tratado de recuperar miradas más complejas, que son de índoles teóricas y epistemológicas a la hora de entender lo rural, para que en el módulo 3 nos introduzcamos al tema que nos remite en este curso de capacitación docente, que tiene que ver con la importancia de construir sentidos de pertenencia en nuestros y nuestras estudiantes, que justamente asisten a las comunidades educativas rurales, que como bien mencionaba Flor también, esta idea, que este va a ser otro acercamiento también teórico, recuperando aportes de autores y autoras de índole latinoamericano, para repensar, ¿no?, sobre, pedagógicamente, sobre las prácticas educativas que se desarrollan y que se van a seguir desarrollando en estos espacios sociales rurales, educativos, para después, por último, comenzar a poner en práctica la construcción de un proyecto institucional o algún dispositivo pedagógico que permita justamente recuperar, ¿no?, ese sentido de pertenencia de los y las estudiantes en las instituciones educativas rurales. Es lo que está a nuestro alcance como Coordinación de Educación Rural frente a este curso de capacitación docente que estamos poniendo en acto, así que bueno, esperamos que el desarrollo de los siguientes encuentros pueda serle fructífero para pensar en construir otras estrategias didácticas, pedagógicas, desde una intencionalidad en sí misma, ¿no? Bien, con respecto a el aula virtual, bueno, nosotras queríamos por ahí decir que el trabajo, o todo lo que se trabajó en esta instancia de encuentro sincrónico virtual, va a tener continuidad en el aula virtual. Les vamos a dejar a partir del lunes, porque si bien, bueno, les recuerdo por ahí que tienen hasta el día de mañana, domingo, hasta las 23:59 para terminar de entregar la producción, ¿no?, número 1, bueno, el foro de actividad número 1, que está presente, para que está ahí en el aula virtual. Bien, el lunes ya van a tener efectivamente, justamente, colgada la actividad del foro de producción que se va a llamar Ser Docentes en Ruralidades. Le vamos a acercar también durante la semana algunas pautas y recomendaciones para que realicen un escrito narrativo en donde puedan narrar algunas experiencias trabajando y recuperando lo que se desarrolló en el encuentro sincrónico número 2 del día de hoy. Bien, esta actividad que la vamos a subir el lunes estará disponible hasta el día domingo, 4 de septiembre, a horas 23:59, para que tengan en cuenta y lo anoten en su agenda. Y también nos parece importante recordar que el próximo encuentro sincrónico, tal como se observa y se puede ver en el cronograma de actividades enviado, va a desarrollarse el día sábado 10 de septiembre. Bien, con respecto al recorrido, del aula virtual, ahí voy a dejar de proyectar para dar una breve explicación del ingreso y, bueno, cómo podemos ir utilizando el aula virtual para aquellas personas que por ahí tienen complicaciones con ello, ¿no? Así que ahora voy a dejar de proyectar y voy a proceder a proyectar la otra. Bien, Gaby, hasta que preguntamos sobre la asistencia, que ya fue compartido, porque decían de dónde pueden registrar la asistencia y está en el chat. Después, con respecto a si todos los encuentros son los sábados, sí, y preguntaban si había disponibilidad a la mañana, y la respuesta es no, porque las salas se las reserva días antes, digamos, de presentar, digamos, el cronograma,
para que se puedan habilitar la sala, así que ya está reservada todos los sábados, y los cambios intervienen para otros cursos en la cual la sala ya está ocupada. Por las dudas que iban saliendo. Sí, recuerden que el cronograma de encuentros también está disponible en la sección de avisos para que también ustedes puedan tener allí la organización que va a tener el curso y ver cuándo van a ser los encuentros para que puedan estar atentos. Flor, ¿se visualiza el aula? Sí, ahí se visualiza. Bien, ¿querés comenzar vos o sigo yo? A ver, bueno. Una de las preguntas que por ahí nos llegaban tiene que ver con el uso del aula virtual. Bueno, les presento, esta es el aula virtual para quienes no han ingresado. Aquí está, bueno, la actividad de inicio, de presentación. Acá se encuentran los avisos, vamos a ingresar. Y como verán, acá tenemos ya enviados algunos avisos, y es en el lugar, en el espacio o en la solapa, en donde se ha compartido el día de hoy, además de haberle enviado el día de ayer por la noche el link del encuentro, del acceso al encuentro, también lo hemos dejado en la sección de avisos. Después, bueno, encontrarán aquí en la sección de avisos otros, como por ejemplo la grabación del primer encuentro que fue realizado el día viernes 12 de agosto, y como bien mencionaba mi compañera recién, el cronograma de encuentro, ¿bien? Y bueno, una actividad de presentaciones. Saliendo de acá, vamos a encontrar también en esta aula el foro de presentación para quienes no han ingresado. Le pedimos que puedan compartir sus experiencias, que las hemos estado leyendo por ahí, a sus presentaciones. Algunos y algunas docentes han elegido efectivamente las imágenes, y a partir de ellas han reflexionado y han comentado y expresado sus expectativas en relación al curso, y otras directamente, y otros docentes directamente han realizado un escrito sin acompañamiento de la imagen, ¿no? Acá también visualizamos una encuesta docente, que está ahí también subida para que puedan completarla, y verán que se encuentra visualizado el módulo 1, en donde, bueno, que se denomina Pensar la revinculación pedagógica en escuelas rurales en tiempo de pospandemias, en donde hay dos actividades para realizar, que es el foro de consulta, bueno, que si es que tienen alguna consulta en sí específica sobre lo trabajado en este módulo, y el foro de producción, en donde vamos a proceder a ingresar para saldar algunas dudas, en donde aparecieron algunas dudas de algunos docentes que no encontraron cuál es la actividad que hay que realizar. Bien, nosotros hemos observado acá y hemos ingresado a ver cuál era el problema que se estaba presentando, y resulta que al parecer, para responder a la actividad, la mayoría de los docentes ingresaron a añadir un nuevo tema al debate, y eso como que ha generado de que estén presentes todas las actividades mencionadas ahí, ¿no? Pero bueno, yo por ahí, para las personas que no han encontrado la actividad, les muestro aquí en donde dice Gabriela Cuellar Santillán, está la actividad que se ha subido. Entonces ingresen ahí, actividad del foro número 1, y ahí van a poder visualizar la actividad que estaba pensada para este módulo. Y sobre esa misma actividad sería la idea que ustedes puedan responder, no precisamente abrir un nuevo tema de debate, sino escribir sobre esta actividad que ha estado subida. Por eso quizás fue la confusión de que no se encontraba en dónde está la actividad, sino que se encontraban las respuestas de todos los compañeros y las compañeras que han realizado nuestra actividad, el foro de producción. Así que bueno, vuelvo a repetir, es en actividad del foro número 1, Gabriela Cuellar Santillán, ingresamos aquí para visualizar, en el otro, ingresamos aquí en actividad del foro número 1 para visualizar el contenido, y una vez que leamos cuál es la actividad que está acá colgada, ponemos responder, y automáticamente ya nos dirige a la respuesta y a la resolución de la actividad. No sé si hay alguna duda respecto a esto, así procedo a explicar otras cosas.
No, no hay dudas en relación, bueno, al aula. Sí había muchas consultas previamente, pero creo que ahora con el repaso y la visualización del aula en vivo se puede visualizar dónde había quedado la propuesta del foro, ¿no? Que había quedado medio abajo justamente por la generación de nuevos tópicos. Y sí mencionar que la misma organización, esto del foro de consulta, el de producción y la bibliografía, es la misma organización que se va a habilitar a partir del día lunes, y ya con la actividad de foro para abordar los temas que se trabajaron en este encuentro, y ya con la disposición del tiempo propicio para que puedan realizar la actividad. Ahí veo que la profe Andrea levanta la mano, creo que tiene una consulta en relación al aula, me parece. Sí, quería preguntar en relación a la actividad número 1, si yo también cometí el error de iniciar un nuevo tema de debate. ¿Hay necesidad de volverla a colgar en la actividad del foro o ya quedó registrada de esa manera? No, profe, no hay necesidad de volver a registrar, no se preocupe, igual podemos visualizarla y pudimos acercarnos a leer su respuesta, así que en ese sentido no habría ningún inconveniente. Sí decirles y solicitarles que para la próxima actividad, o sea, la actividad del foro número 2, hagan estos pasos que les estamos mencionando, que se tiene que hacer, es ingresar, bueno, en el perfil, voy a ser yo quien va a cargar las actividades, así que bueno, es el mismo nombre, Gabriela Cuellar de Santillán, y entrar en esta parte que dice actividad del foro número 2, número 1 dice acá, pero va a decir cuando subamos número 2. Claro, exactamente. Entonces ingresar ahí, y una vez que ingresemos a esa solapa, ahí podrán visualizar toda la actividad para que luego vayan al apartado responder y puedan responder efectivamente desde ahí. Entonces, van a visualizar sus respuestas ahí en ese lugar. Gracias. No, por favor. Bueno, si no hay ninguna otra duda, yo creo que ya estaría. Lo mismo que se visualiza acá en este módulo 1, va a partir del lunes se va a visualizar acá en el módulo 2, en donde pueden observar a ustedes que también tienen la lectura del material bibliográfico obligatorio, en la que se encuentra subida acá, que es Blancos Nieves, y tenemos la bibliografía complementaria, que está Blancos Nieves, y tenemos la bibliografía obligatoria, que está Domingo Fernández, y Educar con el Corazón, y también una ficha de lectura, que era como la base, ¿no?, para poder realizar esta actividad. Bien, yo creo que más o menos eso sería, en función de las dudas que fueron apareciendo durante la semana. Así que cualquier consulta que tengan, ya saben, el correo de la Coordinación de Educación Rural, y si no, también por esta sección de mensajería que está acá. Sí, creo que si no hay, bueno, más consultas, podemos ir también dando ya cierre a este segundo encuentro, volverles a agradecer la presencia de quienes se conectaron hoy sábado, y también siendo respetuosos con el tiempo dispuestos para el desarrollo de este encuentro. Creo que podemos ir haciendo el cierre. Sí nos gustaría por allí quienes puedan, que enciendan, bueno, sus camaritas para poder hacer una foto grupal, y así ya podemos despedirnos. Recuerden también ahí en el chat, creo que les volví a compartir el correo de la coordinación por consultas o dudas que pudieran haber. Ustedes pueden derivarlas allí, o también nos pueden realizar las mismas por la sección del chat de la plataforma. Vamos a estar allí disponibles. Ahí el profe Rodolfo creo que levantó la mano, o ya tenía levantada la mano, no sé si quiere decir algo. No, parece que no. Bueno, supongo que no, ya... Creo que quedó levantada la mano hace rato. Quedó levantada. Ahí está, Gaby, ¿haces la foto? Ahí, bueno, para ahí te aviso. Estaría teniendo complicaciones para visualizar todas las imágenes. No sé si podés vos, Flor. Ahí está, Flor, listo.
Está silenciada, Flor. Ahí les decía, a ver, ahí puedo ver. Vamos, 1, 2, 3. Ahí tengo una. Y si puede el equipo, bueno, sacar otra, también me avisa. Y ahí está. Bueno, profes, le agradecemos mucho la participación, la predisposición, todos los aportes siempre son bienvenidos, estamos para escucharnos y seguir también nosotros aprendiendo de todos ustedes y de las experiencias que tienen ustedes, que son los protagonistas de la escuela rural, ¿no? Agradecemos la predisposición y nos encontramos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Muy buen fin de, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.